Hola, buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo vídeo tutorial en el canal. Hoy con la pantalla dividida de Modern Warfare 3, tanto en online como local. Vamos a ver cómo jugar tanto multijugador como zombies. Lo vamos a ver ahora si tiene pantalla dividida, ya que el otro día no lo pude ver porque zombies solo se puede jugar online. El local, ya os digo, para quien no ha visto los vídeos anteriores que he ido subiendo estos días, no hay zombies en local, solo se puede jugar online con conexión a internet. Como todos los años, para jugar pantalla dividida necesitáis el primer jugador únicamente, el que inicia el juego, que tenga Plus o, en el caso de Xbox, el Game Pass. Le iba a llamar Life Goal, pero hace poco cambió el nombre a Game Pass Core. Y nada, tenéis que compartir la cuenta del primer usuario en la consola. Tengo un vídeo de ello tanto en Play 4 como en Play 5, para que solo tengáis que pagar el Plus con la primera cuenta para jugar online. Ya subiré vídeo de la Series X porque también lo puedo hacer. Sí, ya iré haciendo. Así que nada, primero miramos el online, multijugador, y luego los zombies. Empezamos por aquí, le damos... Tenemos duelo por equipos nada más entrar en el juego, ahora mismo en la lista de partidas. Pero si tiramos para atrás podemos elegir diferentes modos. Partida rápida extrema, modo guerra, degüello, guerra terrestre, invasión. Hay ahora mismo de listas de partidas. También vamos a mirar lo de la partida privada, que por aquí no lo he visto, pero ahora lo buscaré. Y nada, para meternos en la pantalla dividida de este multijugador online tenemos que entrar aquí. Iniciamos con el segundo mando su cuenta online y en este menú le damos a la X con su mando. Se conecta a su cuenta, le tenemos que dar, si es la primera vez que entramos, a aceptar todo esto. Vale. Y vamos a ver si podemos jugar sobre todo extremo, porque en Modern Warfare 2 no se podía. No permite la pantalla dividida. Otro año que estamos igual con el extremo. En fin, vamos a ver. Modo guerra son mapas grandes. Tampoco admite pantalla dividida. De huello me imagino que sí, porque este es el modo de 3 contra 3 contra 3. 3 equipos de 3. Ahora me pone más detalles sobre los modos de juego, gracias. Guerra terrestre tampoco se puede pantalla dividida, porque son los mapas grandes también. Invasión igual. O sea, solo se puede jugar partida rápida, que tenemos el filtro aquí. Duelo por equipos. Contra todos, dominio, buscar y destruir, baja confirmada, punto caliente y control. Le voy a dar a buscar. Contra todos no se puede pantalla dividida. Vale. Le damos a cancelar. Tendríamos que quitarlo de aquí. Le damos con la X con el primer mando. Y todos los demás modos de juego, sí, me deja buscar partida. Vale, pues vamos a ver una partida rápida, a ver si carga y va todo bien con la pantalla dividida, para ver el rendimiento online. Después haré lo mismo con el local y con los zombies, si se puede la pantalla dividida. Y nada, hago un corte aquí porque seguramente tardará un poco. Vale, ya está cargando la partida, elegimos las clases. Yo, como no tengo nivel 4, no me deja poner las clases personalizadas aún. Ricky Rex sí. Le elegimos la 1 mismo. Aprovecho mientras carga la partida para decir que si estáis viendo este vídeo los primeros días del juego, si veo que tiene muchísimo apoyo, iré subiendo más gameplays de pantalla dividida para ver los demás mapas si funciona bien. Se ve como con un filtro raro el juego, como muy pixelado en la pantalla dividida. Ojalá que lo arreglen porque se ve muy mal por el filtro pixelado, pero en cuanto a FPS se ve bien. Es como que se ve... Seguramente se aprecia en la captura de la pantalla. Pero eso, se ve bien. Así que nada, vamos a por los zombies entonces. A ver qué tal, si hay pantalla dividida. Que es en el mapa grande nuevo de Uzbekistán, el que estará en Warzone. No permite pantalla dividida.
El año pasado pasaba lo mismo con el modo cooperativo, que era en el mapa grande de Warzone, y no dejaba la pantalla dividida. Y los zombies, como los han hecho en el mapa grande de Warzone, pues como ya esperaba, por desgracia no me equivocaba, no hay pantalla dividida. Así que nada, vamos al local, que no voy a hacer ningún corte porque así... Tengo un vídeo sobre cómo jugar local en este juego, pero os lo enseño aquí. Lo que tenéis que hacer en la consola es lo más fácil, la desconectáis de internet, sea la consola que sea, y reiniciáis el juego. Ahora seguramente estaréis viendo la pantalla sin señal de la capturadora, todo bien. Le damos a iniciar. Ahí vuelve a haber otro corte, pero sigue estando todo bien. Todo bien. No es que se haya ido la grabación, simplemente está cargando el juego. Vale. Le damos, ponemos desconectarse. Nos vamos aquí al multijugador local. Y aquí nada más darle... En este menú es donde le tenemos que dar a la X con el segundo jugador, con su usuario. Aquí no hace falta ni tener en consola ni el Plus ni el Gold. Se puede jugar sin conexión a internet ni ninguna suscripción. Entonces con el primer mando le damos a crear partida. Tenemos los modos de juego. Si le damos al R1 o el RB en Xbox, tenemos por aquí los modos alternativos, que de momento solo hay juego de armas. A ver si lo van actualizando con futuras actualizaciones, que ya iré trayendo los vídeos al respecto. Y nada, ya subí vídeos sobre el contenido que hay en el local, pero lo explico todo en este vídeo igualmente, para quien no viese ese vídeo. Las armas, de momento con esta primera actualización no... O sea, podemos crear las clases personalizadas, pero no se pueden utilizar en partida, no te deja. Los accesorios no están desbloqueados, porque como las armas no se pueden subir de nivel en local, están a nivel 1 y los accesorios están bloqueados. Pero lo dicho, tendrían que desbloquearlos y también que puedas utilizar las clases estas en partida. Son las dos cosas que tienen que actualizar. Porque por lo demás, las granadas y letales también, las mejoras de campo está todo. Y aquí los guantes y todo esto, que son las ventajas, también lo tienen que desbloquear. Porque no sé por qué esto también no está bloqueado. Entonces, las rachas de bajas sí que las podemos elegir. Esto sí que las que tengamos aquí son las que se cargan en partida. Esto sí que está bien. Y después tenemos todos los mapas y los modos de lanzamiento, como he enseñado de lanzamiento. Los mapas están aquí en ajustes. Desde aquí dentro podemos cambiar el modo de juego. Aquí tenemos los 16 mapas de lanzamiento. Se agradece que no hayan hecho como con Modern Warfare 2, que solo habían 3 mapas hasta la temporada 3, creo que fue. Y aquí podemos elegir los ajustes, que también está bien, no está bugueado como en el Modern Warfare 2. Y para poner los bots, que eso sí que es diferente al Modern Warfare 2 totalmente y a juegos anteriores, tenemos que venir aquí a la derecha. ¿Veis dónde pone los equipos? Y ponemos los bots hasta máximo 8 contra 8 en cada equipo. No entiendo muy bien por qué ese número, pero bueno. Si queremos cambiar a Ricky Rex, por ejemplo, de equipo, tendríamos que ponernos encima... Era encima de mi nombre con el cuadrado. Se me cambia espectador. Entonces, como no me cambia el otro equipo, lo que tenemos que hacer es igualar aquí la... Por ejemplo, quito un bot o lo pongo aquí, eliminar bot. Así en mi equipo somos uno más y cuando empiece la partida yo me cambio de equipo y entonces estaríamos igualados. Bueno, tendría que quitar... Sí, con uno sería suficiente, ¿no? Vamos a iniciar partida para ver que todo se ve bien. Lo del filtro pixelado este que hay en la pantalla dividida, no es que sea un filtro, es que creo que simplemente no está bien la pantalla dividida. Al estar alargada la pantalla, creo que se pone mal. No sé por qué no me ha cargado, porque no le he dado para atrás. Espero que no sea un bug de que hay algunos mapas que funcionan y otros que no. Pues no funciona. Dominio en terminal no carga. Vale. Voy a volver a ponerlo.
Ayer hice la prueba con otro mapa, cuando enseñé todo lo del multijugador local y sí que me funcionaba. Y si no me equivoco puse dominio. También. Vamos a poner otro mapa. Invasión mismo. Este tampoco me carga. ¿Por qué? Ayer me iba y creo que puse esto. Vamos a cambiar el modo de juego. Es que no quiero poner duelo por equipos porque seguro que es el modo de juego que va. Jugué en Rust. Una partida con Ricky Rex. Vamos a poner... Y Rust seguro que iba. Y era... Claro, era duelo por equipos. Vamos a poner... Skydraw está en la beta. No quiero poner un mapa de la beta. Porque igual son esos los que funcionan. Como solo funcionen los mapas de la beta, vamos a cambiar el límite de puntos. Lo dicho, no quiero alargar mucho este vídeo, pero vamos a hacer pruebas. ¿Ves? Aquí me pone cantidad de bots 15 en el equipo, no entiendo por qué. Y si me voy al de Ricky Rex y le pongo 15 también, no me deja. O sea, es máximo 16 por equipo. O sea, vamos a quitar... Vale, ahora tengo 3, 6, 7 bots en mi equipo. Vamos a poner 8. Y aquí 8, por ejemplo. 4, 5, 6, 7, 8, vale. Seríamos 9 contra 9 en cada equipo. Y vamos a cargar la partida. O sea que hay algunos mapas que te dejan más bots que otros. Por lo que veo. No sé si antes entonces la partida no cargaba por la cantidad de bots. Vamos a poner los bots 6 contra 6 entonces. Que no sea que no cargue la partida. Por eso 4, 5, 6. Vamos a quitar 3 en cada equipo. Y aquí 3 también. A ver si carga ahora. Y es problema de que no carga por la cantidad de gente. Pero con Ricky Rex jugué en Rust y estoy seguro que éramos 8 contra 8. Porque lo probé. No carga. Vale. Pues recordar que si el vídeo este tiene muchísimo apoyo, de likes, lo dicho, iré haciendo más pruebas. Dentro de poco en vídeos. Vamos a probar un mapa de la beta entonces para terminar. El de Rust, os digo seguro que funciona. Como estén todos los mapas, pero solo se puedan jugar los de la beta. High Rise estaba en la beta seguro. Y baja confirmada creo que también. De modo de juego. Vale, a ver si carga ahora. Es raro por eso. Me imagino que lo actualizarán. También peta. No quiere cargar. Vale, vamos a hacer otro... Os voy a enseñar lo de Rust entonces para terminar. Pero no creo que sea el único mapa que funciona. Quiero creer. Tampoco quiero hacer este vídeo muy largo. Porque creo que ya llevamos como casi 15 minutos o así. En total. Voy a dejarlo con los ajustes predeterminados. He puesto Rust y dominio. Vamos a poner bots. 7 en un equipo y 7 en el otro. Porque me deja máximo... Me deja otro, creo, ¿no? Sí. Me deja 9 contra 9. Así es como jugué con Ricky Rex ayer. Antes del lanzamiento del juego porque ya se podía jugar en local. ¿O te imaginas que el único modo de juego que funciona es duelo por equipos? Y el problema no es de los mapas. Vamos a probar Karachi entonces con duelo por equipos. Hasta que la teoría... Quiero probar hasta que funcione. Una partida, ni que sea.
para ver qué es lo que va mal. Vale, el mapa no carga. Ahora vamos a poner lo que... Vale, le he dado otra vez sin querer. Pues a que si le das para atrás, en vez de cancelar la carga de la partida, se cancela... Es metida para atrás. Pues voy a poner Rust, que estoy seguro que eso funcionaba. Porque es que lo jugué con Ricky Rex. Como lo hayan bloqueado con el lanzamiento del juego o haya un bug que no te deja atrás el lanzamiento del juego. Por desgracia no me sorprende, pero... Y vuelve a petar. Quiero reiniciar el juego otra vez. Y si no funciona, pues con próximas actualizaciones ya lo probaremos. Pero es que jugué una partida con Ricky Rex para ver que la pantalla dividida funcionaba. Ayer. Le damos a desconectarse, le damos a multijugador local. X. Triángulo. No he mirado, por cierto, lo de la partida privada online, pero lo miraré en próximos vídeos. Aunque, bueno, lo debería de mirar ahora por si funciona. Y lo único que no funciona es el local. Vamos a poner duelo por equipos en... Voy a ponerlo en Rust y sin bots. A ver si carga. Y si carga, después le pongo bots. Que no sea que el problema sean los bots también, por comprobarlo. Pero vamos, que con Ricky Rex lo jugué con bots, 9 contra 9. No quiero. O sea, desde que se ha hecho el lanzamiento del juego, se ha bloqueado el local y no carga la pantalla dividida. Voy a probar en solitario entonces. A ver si el problema es la pantalla dividida. No pongo el segundo jugador. Voy a poner algunos bots rápido. Para ver que carga bien con los bots. Y cualquier mapa. Invasión mismo. Para comprobar si el problema es la pantalla dividida o que el local lo han roto. Está roto. Está roto el local. Increíble. Vamos a buscar entonces para terminar el vídeo lo de la partida privada online que se me ha olvidado antes. Cargamos rápido el juego y os lo enseño. Vale, pues ya estamos por aquí. Parece que cada vez que entras en el juego te sale un menú diferente. Ahora me sale partida rápida, campaña, duelo por equipos, modo guerra y zombies. Vamos a buscar dónde está la partida privada. Creo que es aquí, no le deis a ninguna opción. Bajáis aquí a Modern Warfare 3 y aquí a la derecha del todo está partida privada. Es la forma más fácil de encontrarlo. Desde aquí podemos poner la pantalla dividida ya con el segundo jugador, pero si entráis a un modo de juego que no se puede pantalla dividida, como la campaña, que es de un jugador, os pondrá que lo saquéis. O los zombies igual, que tampoco se puede. Entonces ponemos crear partida privada y a ver si carga. Aquí el tema de los bots, a ver dónde es, porque a la derecha está cargando. El armamento es el mismo que tengo online, así que aquí sí que se ponen los accesorios. Porque te ponen el nivel y todo. Yo tengo las armas de nivel 1, las de este juego. Pero por aquí a la derecha, cuando me deje, está lo de las armas recomendadas. Aquí las de Modern Warfare 2 las tengo a nivel máximo. Y me dejaría utilizar los accesorios. El problema, como he dicho antes, es en el local. Que al no tener nivel las armas, pues no puedes los accesorios. Si no te los desbloquean. Esperemos que lo arreglen. Entonces, ahora mira, cuando se ha cargado, ahora se pueden los bots aquí. Se puede imitar jugadores también. Los bots. El equipo 2. ¿Dónde está Ricky Rex? Porque darle le he dado. Y me pone que somos 2 en partida. Pero no me ha cargado. O sea, no está Ricky Rex en el equipo 2. Espera. Vamos a tirar para atrás.
Me carga este menú dándole para atrás, pero desde aquí no se puede la partida privada. Hay que volverle a dar para atrás. Y en este menú darle hacia abajo, aquí y a la derecha. Es como lo podéis hacer. Y le damos a la X, pongo añadido el segundo jugador y crear partida privada. A ver, ahora sí que está ahí. Vale, no sé por qué antes no me salía. Vale, pues eso, le tenéis que dar en el menú a añadir al jugador y después darle a crear partida privada. Porque desde aquí dentro no te deja añadir al segundo jugador. No sé, vamos a poner unos bots para ver que cargue bien. O si está roto igual que en el local. La partida privada. Aquí en la partida privada online, como he dicho antes, tienes que tener con el primer jugador el Plus o el Game Pass Core para jugar online. Porque si no, no puedes acceder a esto. Me ha petado solo, ¿eh? Ha sido darle a la X y ha hecho eso de cambiar el menú porque sí. Es un bug. Yo no estoy haciendo nada. Simplemente no me deja. Si le doy rápido... si le doy rápido, sí. Pero si no le doy rápido, no me deja. Vale, y desde aquí se puede cambiar los modos. O sea, cuando le deis aquí ajuste del juego, darle rápido a una de las tres opciones. O moverlo. Porque si no hace ese bug raro de te carga el menú del multijugador y te vuelve aquí. No tiene ningún sentido, pero vale. Vale, pues vamos a ver Karachi Dominio, a ver si carga. Y con esto terminamos el vídeo. Lo dicho, ya iré trayéndoos más contenido si veo que os interesa lo de la pantalla dividida. Y con futuras actualizaciones, pues ir viendo si arreglan los problemas que tiene. Aquí se pueden utilizar las clases personales. Se sigue viendo muy pixelado, por eso espero que lo arreglen, porque es horrible. Parece que esté jugando un juego del... O sea, gráficamente se ve bien, pero con el pixelado es que ni el Black Ops 2 se veía tan mal en Play 3. Y sí, carga bien. O sea que es el... Es el local el que está roto entonces. Y lo dicho, ayer antes del lanzamiento del juego iba bien. No entiendo por qué ahora no va bien. Voy a matar a algún bot a ver si va bien. Si hay de FPS, perfecto. No se laguea, no hay bugs visuales. Aparte de... Aparte de lo de los píxeles. Que se ve borroso, lo dicho. Si lo veis mal es... no es por la grabación. Se ve así el juego. Y espero que lo solucionen con próximas actualizaciones porque no tiene ninguna justificación esto. Así que nada, lo dicho, muchísimas gracias por todo el apoyo. Cualquier duda me lo ponéis en los comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos.